Suecia número 10. La tierra donde el orden se encuentra con la naturaleza salvaje. Bienvenidos a Suecia, un país que logra ser ultramoderno y eternamente sereno al mismo tiempo, con una extensión de unos 450.295 cuadrado kilómetro. Es el 5 grado país más grande de Europa. Aunque apenas viven aquí 6 millones de personas, los paisajes de Suecia parecen irreales. Los bosques cubren casi el 69% del país, más de 280.000 cuadrado kilómetro de árboles, mientras que los lagos ocupan más del 9% del territorio. No es extraño que los suecos bromeen diciendo que en Suecia uno se vuelve sano solo con respirar. Los inviernos son largos y helados, y los veranos pasan como un sueño fugaz. Pero la naturaleza sigue desbordando vida, un mundo de verdes infinitos, aguas inmóviles como espejos y cielos que nunca llegan a oscurecer del todo. En lo económico, Suecia juega muy por encima de su tamaño, con un PIB cercano a los 660.000 millones de dólares, según estimaciones de 2025, es hogar de gigantes globales como Volvo, IKEA, Spotify, H&M y Minecraft. Sí, ese pequeño juego de bloques que conquistó el mundo nació aquí. También inventaron el cinturón de seguridad de 3 puntos, un invento sueco que ha salvado millones de vidas desde 1959. Entonces, ¿qué hay detrás del silencioso éxito de Suecia? Quizás sea su mentalidad. Aunque pertenece a la Unión Europea, Suecia sigue utilizando su propia moneda, la corona sueca. Y el país casi ha dicho adiós al dinero en efectivo, desde el café de la mañana hasta un billete de tren. Todo se paga con una tarjeta o un simple código QR. Y bajo esa superficie impecable se esconde una filosofía nacional llamada Jantelagen, o la ley de Jante, que viene a decir: no te creas mejor que los demás. No es una ley escrita, sino un código silencioso que define la vida sueca con modestia y respeto, sin presumir ni competir constantemente. Esa humildad mantiene su sociedad tranquila, igualitaria y discretamente segura de sí misma. Así que prepárate, porque nos dirigimos al norte para descubrir la tierra del sol de medianoche, bosques cubiertos de nieve, espíritu vikingo y una obsesión casi perfecta por el diseño. Y antes de empezar, cuéntame desde qué país estás viendo este video. Si tuvieras la oportunidad de vivir un año en Suecia, ¿lo harías? Déjalo en los comentarios. ¿Sí o no? Número 9. Los choques culturales que vivirás en Suecia. Si algún día decides mudarte allí, prepárate no para el frío, sino para el silencio. Hay un dicho sueco que dice: hablar es plata, callar es oro, y créeme, se lo toman muy en serio. Los suecos son maestros de la calma silenciosa, prefieren escuchar antes que hablar, observar antes que interrumpir. Y cuando hablan van directos al grano, sin conversaciones vacías ni rodeos. Una vez trabajé con un jefe sueco durante casi 2 meses antes de darme cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Jamás se presentó, nunca charlaba, solo asentía. Decía: hola, y volvía al trabajo con los auriculares puestos. Y eso es completamente normal. Sube a un autobús y verás exactamente lo mismo. Cada uno va por su cuenta, mirando por la ventana en un silencio casi zen. Si el autobús va lleno, alguien puede sentarse a tu lado, pero en cuanto quede un asiento libre, se cambiará discretamente de sitio. No te lo tomes como algo personal. No es por tu olor. Simplemente es Suecia. Y luego está el fika, lo único capaz de romper el silencio. Una pausa para el café que es casi un ritual. No es un café rápido para llevar como en Estados Unidos, ni una ceremonia del té como en Japón. Se trata de bajar el ritmo, compartir un momento y reconectar frente a un café caliente y bollos de canela en casa. El fika es una cálida bienvenida. En el trabajo, algo sagrado. Una pausa para respirar y conversar. Y recordar que la vida no son solo fechas límite. Rechaza una invitación a un fika, y quizá ofendas a alguien sin darte cuenta. Pero el verdadero choque llega con la precisión de los suecos. Pregúntales cuándo se van de vacaciones de invierno y no dirán en noviembre, dirán la semana 46. Pregunta por el tamaño de su piso, y responderán 39. Es decir, 39 cuadrado metros. Sus números de identidad tienen exactamente 10 dígitos. Incluso cuando preguntas la edad, muchos jóvenes suecos responden con su año de nacimiento en vez de decir la cifra exacta. Aquí la precisión es un arte. Y esa atención al detalle también alcanza a la familia. Los abuelos no son simplemente abuelo o abuela, son mormor.
La madre de la madre, Morfar. El padre de la madre, Farmor. La madre del padre, y Farfar, el padre del padre. La abuela materna sería Mormor, que literalmente significa madre de la madre. Y Morfar significa padre de la madre, mientras que el abuelo paterno sería Farfar. Sí, literalmente padre del padre. Así de preciso es todo. 4 palabras para 2 abuelos, porque aquí la claridad importa. Y no olvidemos el Agom, esa silenciosa filosofía del justo lo necesario, ni demasiado poco. El equilibrio en todo define cómo trabajan, comen, gastan dinero e incluso decoran sus casas. La idea es sencilla. La felicidad nace de la moderación, no del exceso. Incluso su idioma refleja esa mentalidad. Escucharás tak en todas partes. Una sola palabra que puede significar por favor y gracias según el tono. Los suecos también son increíblemente sinceros, a veces incluso de forma brutal. No te halagarán solo por educación, y esperan que tú seas igual de directo. ¿Tienes hambre? Dilo. ¿Te interesa a alguien? Háblale, prefieren la verdad antes que las apariencias. Puede parecer frialdad al principio, pero cuando un sueco confía en ti, tienes un amigo para toda la vida. No hablan demasiado, pero cuando sienten algo, lo dicen de verdad. Y si crees que son estrictos con las normas, piénsalo otra vez. Suecia es también uno de los pocos lugares del planeta donde puedes caminar, esquiar, acampar o incluso conducir libremente por la mayoría de terrenos públicos. Se llama Allemansrätten, el derecho de acceso público. Mientras no invadas propiedades privadas ni dañes la naturaleza, el país entero es tu patio trasero. Si alguna vez has vivido en un lugar que te provocó un choque cultural, cuéntamelo. ¿Cuál fue la costumbre más extraña a la que tuviste que adaptarte? Número 8. Un país conocido por sus mujeres hermosas. Si alguna vez has visto fotos de Suecia, probablemente pensaste lo mismo. A muchos viajeros les pasa. Aquí la gente parece salida directamente de una revista de diseño escandinavo. Las mujeres suecas suelen ser altas, con una elegancia natural, piel clara, cabello rubio y ojos que van del azul glaciar al verde profundo de los bosques. Pero sinceramente, lo que las hace inolvidables no es solo la apariencia, sino la mentalidad que hay detrás. Suecia es una de las sociedades con mayor igualdad de género del mundo, y las chicas crecen aprendiendo independencia desde muy pequeñas. Viajan, estudian en el extranjero, construyen carreras, y no esperan a que alguien venga a rescatarlas. Esa confianza se refleja claramente en la cultura de las citas. Dividir la cuenta es lo normal. Dar el primer paso no tiene nada de raro. Y la igualdad no se negocia, se da por hecho. Al principio, esa independencia puede parecer distancia, pero no es frialdad, sino una confianza serena. Gran parte de eso viene del Jantelagen, la idea cultural de que nadie debe creerse superior a los demás. La humildad está profundamente arraigada aquí, incluso en las relaciones, y la arrogancia es una de las formas más rápidas de perder interés. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque las mujeres suecas son fuertes y autosuficientes, siguen valorando los gestos simples y sinceros. Los halagos exagerados y la fanfarronería no funcionan aquí. Lo que funciona es la autenticidad. Escúchala cuando habla, sé respetuoso, sé auténtico. Si estás en Estocolmo durante el verano, invitarla a un fika con café y un bollo de canela puede ser el gesto más sueco que exista. Es relajado, acogedor sin presión, y curiosamente así empiezan muchas historias de amor aquí. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto? Sé genuino, sé amable, y nunca actúes como si estuvieras por encima de ella. Ella lo notará al instante. Si quieres conquistar a una chica sueca, deja un número 8 en los comentarios. Número 7. Suecia tiene que importar basura. Después de conocer a las mujeres tranquilas y seguras de Suecia, hablemos de algo mucho menos glamuroso: la basura. Y sí, al principio esto suena absurdo. Suecia realmente importa residuos de otros países. Allá por 2012, las plantas suecas de conversión de residuos en energía se volvieron tan eficientes que literalmente se quedaron sin basura que quemar. El sueco promedio genera unos 460 kilos, aproximadamente 1000 libras de residuos al año, pero aún así, no era suficiente para mantener el sistema funcionando al máximo, así que, en lugar de reducir el ritmo, Suecia empezó a importar residuos, entre 1,4 y 1,6 millones de toneladas al año desde países como Noruega,
Reino Unido e Italia. Y aquí viene lo curioso, esos países le pagan a Suecia para quedarse con ellos. La razón es simple. Suecia recicla prácticamente todo, cerca del 99% de los residuos domésticos se reutilizan o recuperan, y solo el 1% termina en vertederos. Aproximadamente la mitad se recicla en nuevos materiales: papel, plásticos y residuos orgánicos convertidos en fertilizante o biogás. Incluso los medicamentos sin usar se devuelven de forma segura a las farmacias. El 52% restante se transforma en electricidad y calefacción urbana para casi 1 millón de hogares, evitando además unas 2-3 millones de toneladas de codos cada año. Aquí reciclar no es solo una política pública, es parte de la cultura. Los niños aprenden a separar residuos en el jardín de infancia. Los camiones de basura funcionan con biogás. En ciudades como Estocolmo y Gotemburgo, utilizan sistemas subterráneos de vacío que transportan los residuos directamente desde los edificios hasta los centros de clasificación. Los supermercados usan máquinas de devolución automática que te reembolsan dinero por botellas y latas, aunque si las aplastas demasiado, la máquina simplemente deja de funcionar contigo. Algunas papeleras públicas incluso cantan cuando tiras algo dentro, porque al parecer reciclar también puede ser divertido. Entrar en una planta de reciclaje se siente como una escena de ciencia ficción. Enormes garras mecánicas levantan montañas de residuos, mientras sensores y láseres clasifican materiales con una precisión increíble. La automatización hace casi todo el trabajo pesado, aunque los humanos siguen supervisando el proceso. El sistema funciona con tanta eficacia que otros países ahora estudian el modelo sueco para intentar replicarlo. Claro que incluso un paraíso limpio tiene sus fallos. En marzo de 2025, un ejecutivo del sector de residuos fue condenado a 6 años de prisión por enterrar en secreto más de 200.000 toneladas de residuos industriales, un recordatorio de que ningún sistema es perfecto. Aún así, la imagen general es clara, con bosques cubriendo casi el 69% del país, vehículos eléctricos cada vez más numerosos, transporte público impulsado por energías renovables, y el objetivo nacional de alcanzar la neutralidad de carbono en 2045. Suecia no solo está gestionando residuos, está rediseñando el futuro. Número 6. Las comidas más extrañas de Suecia. La cocina sueca quizá no sea ruidosa ni especialmente picante, pero cuando se trata de platos inusuales, sabe perfectamente cómo sorprender. Empecemos por el plato más icónico: las albóndigas suecas, o köttbullar. Estas pequeñas albóndigas perfectamente condimentadas se sirven con puré de patatas, salsa cremosa y mermelada ácida de arándanos rojos. Puede sonar como una mezcla extraña, pero el equilibrio entre lo dulce, lo salado y lo cremoso resulta increíblemente reconfortante y querido en todo el mundo. Entrando en un terreno más peculiar, aparece el blood pudding, una morcilla hecha con sangre de cerdo, harina de centeno y especias. Se corta en rodajas y se fríe hasta quedar crujiente, normalmente acompañado de mermelada de arándanos rojos. Para muchos suecos, es pura comida de infancia, hasta el punto de aparecer con frecuencia en los comedores escolares. Otra curiosidad tradicional es el lutefisk, un pescado blanco seco remojado en sosa cáustica y agua hasta adquirir una textura blanda y gelatinosa. El proceso le da un aspecto translúcido que puede desconcertar a cualquiera la primera vez, pero sigue siendo un plato muy apreciado en las fiestas, normalmente servido con patatas, guisantes y salsa blanca. Para un giro aún más curioso, está la smörgåstorta, una tarta salada que parece un postre, pero hecha con capas de pan rellenas de gambas, salmón, huevos, mayonesa y embutidos, decorada después como si fuera un pastel de celebración. Es la estrella de fiestas y reuniones familiares, aunque cortar una tarta rellena de marisco puede resultar surrealista al principio. Y luego llega el desafío definitivo, el surströmming, conocido a menudo como el alimento más maloliente del mundo. Este arenque fermentado del Báltico es famoso, o infame, por su olor brutal. Muchos lo comparan con una mezcla de huevos podridos, productos lácteos estropeados y goma quemada. Los peces se capturan a finales de primavera, se dejan en salmuera unas 20 horas y después fermentan en barriles. La fermentación comienza en apenas un día
y los productores dejan espacio dentro de los recipientes para evitar que exploten por la acumulación de gases. Una vez enlatado, el proceso continúa, haciendo que las latas se hinchen, una de las señas más reconocibles del surströmming. Debido a la presión y al olor, las aerolíneas lo prohíben, e incluso los locales prefieren abrirlo al aire libre. Cerrando la lista está el raggmunk, una crujiente tortita de patatas servida normalmente con cerdo y arándanos rojos. Refleja a la perfección la filosofía culinaria sueca, contundente, práctica y pensada para soportar los largos inviernos fríos. Después de probar de todo, desde las reconfortantes albóndigas hasta el arenque fermentado capaz de vaciar una habitación, podrías pensar que Suecia ya alcanzó el límite de la rareza culinaria. Pero la historia no termina ahí. Los suecos llevaron su fascinación por la comida extraña todavía más lejos, creando incluso un museo entero dedicado a ella. Número 5. El Museo de la Comida Repugnante. Bienvenidos a Malmö, hogar de uno de los museos más extraños del planeta, el Disgusting Food Museum. Este no es un lugar para amantes del arte o de la historia. Es un sitio donde quien se pone a prueba es tu estómago. Inaugurado en 2018, el museo ocupa unos 400 cuadrados metros, aproximadamente 4.300 pies cuadrados, y exhibe alrededor de 80 platos de 35 pascalices, todos seleccionados por una sola razón. Hay gente que, en alguna parte del mundo, los considera absolutamente repulsivos. Y sí, aquí todo es real, sin réplicas, sin filtros, sin piedad. El espacio está dividido en dos zonas, una para mirar y oler, y otra para probar, si te atreves. Según el fundador del museo, Andreas Arens, cada alimento fue elegido por 4 aspectos: olor, sabor, textura e historia. Su objetivo: demostrar que el asco no es universal. Lo que a ti te provoca arcadas puede ser comida reconfortante para otra persona. Recorriendo las salas, te encontrarás auténticas pesadillas culinarias de todos los rincones del planeta. Hay sopa de murciélago de Guam, vino de ratones bebe de China y casu marzu de Italia, un queso repleto de larvas vivas, que el Guinness World Records llegó a llamar el queso más peligroso del mundo. También encontrarás balut, el huevo de pato fertilizado adorado en Vietnam y Filipinas, pero temido por la mayoría de turistas, y el kiviak de Groenlandia, cientos de aves marinas fermentadas durante meses dentro de piel de foca. Para los inuit es un manjar de invierno, para la mayoría de visitantes es una historia de terror que hueles antes de ver. El museo también lanza algunas sorpresas culturales, como la root beer estadounidense o el vegemite australiano, completamente normales en sus países, pero suficientes para provocar arcadas a muchos extranjeros. La idea no es burlarse, sino hacerte reflexionar. Lo que resulta asqueroso depende mucho del lugar donde naciste. Las entradas cuestan entre 75 y 80 coronas suecas, unos 7 u 8 dólares estadounidenses. Un pequeño precio por cuestionar todo tu sentido del gusto. Los visitantes salen riendo, haciendo muecas o ligeramente mareados, pero siempre pensando más profundamente sobre la comida, la cultura y hasta dónde somos capaces de llegar por el sabor. Número 4. Hábitos extraños que cuesta creer que sean reales. A primera vista, Suecia parece tranquila, ordenada, casi perfectamente equilibrada, pero basta pasar algo de tiempo aquí para empezar a notar pequeños detalles culturales que te hacen preguntarte, ¿de verdad esto es normal? Tomemos la crianza, por ejemplo. Suecia fue el primer país del mundo en prohibir el castigo corporal en 1979, e incluso una simple palmada puede ser denunciada. La educación de los niños se basa en el diálogo, el contacto visual y la inteligencia emocional, no en el miedo. Muchos padres se agachan para hablar a la altura de los ojos y con educación y sanidad gratuitas, descuentos en transporte y acceso libre a numerosos museos, incluido Junibaken en Estocolmo, inspirado en Astrid Lindgren. Queda claro lo en serio que se toman el bienestar infantil. Luego está el lördagsgodis, o los dulces del sábado. Desde los años 50, los niños pueden comer golosinas libremente, pero solo los sábados, después de que varios estudios relacionaran el azúcar con las caries. En vez de prohibir los dulces,
Suecia decidió concentrarlos en un único día feliz a la semana. Y aún hoy, el sueco promedio consume entre 15 y 16 kilos, unas 33 o 35 libras, de golosinas al año, una de las cifras más altas del mundo. Algunas leyes también han sido sorprendentes. Hasta enero de 2023, bailar en público requería permiso, incluso en bares pequeños. Tras años de críticas, la norma fue finalmente eliminada, lo que significa que ahora los suecos pueden bailar oficialmente sin papeleo. El comportamiento social también puede sentirse distinto. Los suecos pueden parecer reservados al principio, pero una vez que entras en su círculo, la calidez es auténtica y duradera. Los abrazos son habituales entre amigos, y en algunas ciudades los amigos cercanos se despiden con un suave ritual de 3 besos. Izquierda, derecha, izquierda. Otro detalle que suele sorprender a los extranjeros es la naturalidad con la que se percibe el cuerpo humano en Suecia. La desnudez no se sexualiza automáticamente. Se considera algo natural en saunas, lagos o vestuarios. Las normas de pudor son mínimas, y la comodidad suele importar más que los códigos estrictos de vestimenta. Eso alimenta a veces rumores virales como los suecos no usan ropa interior, pero la realidad es mucho menos dramática. Simplemente no existe un tabú cultural al respecto. Lo que decides llevar puesto se considera una elección personal, no una cuestión moral. Esa visión positiva del cuerpo está muy ligada a los valores suecos de igualdad y vida natural. ¿Y qué hay del famoso rumor viral conocido como Swedengate? ¿La idea de que a los invitados no se les ofrece cena? Es parcialmente cierto, pero el contexto importa. Tradicionalmente, las familias evitaban dar de comer a los niños visitantes por respeto a los horarios de comida de otros padres. Hoy en día es raro, y sobre todo entre generaciones mayores. Pero cuando la historia resurgió en Internet en 2022, la red reaccionó entre el shock y el hambre. Suecia puede parecer predecible desde fuera, pero cuando vives aquí descubres que sus silenciosas reglas son parte de lo que la hace tan singularmente sueca. Número 3. ¿Por qué Suecia es considerada un país feliz? Cuando la gente dice que Suecia es uno de los países más felices del planeta, no es marketing. Es estructura social. Aquí la felicidad está integrada en la vida diaria. Desde el momento en que naces hasta la jubilación. Todo empieza con las políticas familiares. Cuando nace un bebé, los padres reciben inmediatamente 10 días de permiso pagado. Y las ayudas parentales continúan mucho después. Hasta que el niño empieza la escuela, los padres pueden reducir legalmente su jornada a 6 horas en lugar de 8, y si un hijo se enferma, pueden tomarse una baja remunerada en cualquier momento hasta que cumpla 12 años. Además, las familias reciben unos $125 al mes por cada menor de 16 años, sin trámites complicados. Para muchos padres, eso por sí solo elimina una enorme presión, y la red de seguridad continúa durante toda la vida. La educación está completamente financiada hasta los 18 años, y si tienes dificultades para encontrar trabajo, el Estado ayuda con empleo o subsidios de desempleo. Si no encuentras trabajo, la cultura laboral no glorifica el agotamiento. Algunas empresas incluso prueban jornadas de 6 horas, priorizando la productividad por encima del desgaste. Y la jubilación cuenta con uno de los sistemas de pensiones más sólidos del mundo, haciendo que la vejez no se viva con tanto miedo. Todo esto funciona gracias a la confianza y los impuestos. Las rentas más altas pueden pagar más del 60% en impuestos. Y aún así, el descontento es relativamente bajo porque la gente ve claramente lo que recibe a cambio. En 2016, Suecia registró un superávit presupuestario de $9.500 millones, casi la mitad proveniente de impuestos superiores a lo previsto. Los ciudadanos estaban pagando literalmente más de lo necesario. Por supuesto, la felicidad aquí no es perfecta. En los últimos años, Suecia ha enfrentado un aumento de la violencia de bandas, tensiones sociales y presión económica. Alrededor del 15% de la población está en riesgo de pobreza, mientras la inflación y el coste de vida golpean sobre todo a las familias más vulnerables. Algunos dependen ahora de organizaciones como la Cruz Roja Sueca, donde alimentos no vendidos de supermercados se revenden a precios reducidos. Y en 2024, Suecia tomó una decisión histórica al unirse oficialmente a la OTAN, poniendo fin a más de 200 años de neutralidad.
La decisión abrió un intenso debate nacional y planteó preguntas sobre seguridad, identidad y el futuro rumbo del país. Número 2. El coste de vida en Suecia. Ahora hablemos de lo que más sorprende a los visitantes, incluso más que el invierno: los precios. Sí, Suecia suele figurar entre los países más caros del mundo, y esa fama no es ninguna exageración. La vivienda es donde la mayoría lo nota primero. En Estocolmo, un apartamento de un dormitorio en el centro suele costar entre 14.000 y 20.000 coronas suecas al mes, unos 1.300 a unos $800. Gotemburgo y Malmö son algo más asequibles, aunque siguen siendo caras para los estándares europeos. Además, la demanda supera con creces la oferta y muchos suecos esperan meses o incluso años en listas municipales de vivienda. La compra tampoco es barata. Una persona sola suele gastar entre 800 y 1.000 coronas suecas, de 75 a $90 por semana si cocina en casa. Comer fuera sube rápido. La cuenta de un almuerzo sencillo cuesta entre 150 y 200 coronas suecas, unos 14 a $18, mientras que una cena de gama media ronda las 350 a 450 coronas suecas, entre 32 y $40. El alcohol golpea aún más. Una cerveza en un bar puede costar de 90 a 110 coronas suecas, entre 8 y $10. En parte porque el alcohol se vende mediante el sistema estatal Systembolaget, que cierra temprano, y no abre los domingos. El transporte resulta más razonable. Un abono mensual de transporte público en ciudades como Estocolmo o Gotemburgo cuesta alrededor de 1.100 coronas suecas, unos $100, e incluye autobuses, metro, tranvías e incluso algunos ferries. La gasolina sigue siendo cara, con precios de entre 22 y 24 coronas suecas por litro, unos 8 a 8, $5 por galón. Por eso mucha gente depende del tren y la bicicleta más que del coche. Los servicios básicos: calefacción, electricidad, agua e internet de alta velocidad suelen sumar entre unos 700 y 200 coronas suecas, unos 150 a $200 al mes para un piso promedio. Ahora viene la parte que cambia la perspectiva. La sanidad es universal, y una consulta médica suele costar menos de $12, con un límite anual de unas 1.400 coronas suecas, alrededor de $130. La educación es gratuita para estudiantes de la UE y del EEE, y el cuidado infantil está fuertemente subvencionado, lo que significa que muchos padres pagan solo unos cientos de coronas suecas al mes. Los impuestos son altos, a veces superiores al 60% para las rentas más altas. Pero a cambio, la gente gana tranquilidad, calles limpias, servicios públicos eficientes y un sólido equilibrio entre vida y trabajo. Es un sistema donde pagas más desde el principio, pero te preocupas mucho menos después. Y entonces, surge la pregunta: ¿prefieres conservar más dinero hoy o cambiar parte de él por tranquilidad a largo plazo? Número 1. Los festivales que revelan la verdadera Suecia. Si quieres entender Suecia, no empieces por los museos. Sigue sus festivales. Todo comienza con la noche de Walpurgis, o Valborg, cada 30 de abril en toda Suecia, especialmente en ciudades universitarias como Uppsala y Lund. La gente se reúne alrededor de enormes hogueras. Hace siglos, el fuego servía para ahuyentar brujas y malos espíritus. Hoy simboliza más bien despedir al invierno. Para los estudiantes es el inicio no oficial del verano. Las familias salen a cantar canciones corales, agitan banderas suecas y se calientan junto a las llamas. La noche se siente fría, algo caótica, pero llena de alivio. El invierno por fin terminó. Unas semanas después llega el contraste emocional: el Midsommar, celebrado en campos rurales y parques urbanos. La gente viste de blanco y lino, adorna su cabello con flores silvestres y baila en círculo al ritmo de canciones tradicionales que parecen alegres, pero esconden siglos de historia. No hay grandes escenarios ni fuegos artificiales. La magia del Midsommar está en la sencillez, la naturaleza y el sentimiento de unión. Para muchos suecos, es el día más importante del año. Cuando el verano empieza a desvanecerse, Suecia cambia de ánimo. Pero las celebraciones no se detienen. En agosto, las fiestas del cangrejo invaden jardines y casas junto a los lagos. No es un festival público,
sino un ritual social. Las mesas se llenan de farolillos de papel, los invitados llevan sombreros ridículos y todos comen cangrejos con las manos, mientras cantan pequeñas canciones para beber. Es ruidoso, caótico y deliberadamente despreocupado. Uno de esos raros momentos en los que los suecos se permiten ser abiertamente divertidos. Y finalmente, en el extremo norte, la naturaleza toma todo el protagonismo. La aurora boreal en la Laponia sueca no es un festival organizado, y aún así se siente como uno. La gente espera en silencio sobre la nieve, envuelta en gruesa ropa de invierno, esperando que el cielo cobre vida. Si disfrutaste este viaje por Suecia, dale like al video. Suscríbete para descubrir más historias del mundo, y no olvides compartirlo con alguien que ame descubrir nuevas culturas.